El Auditorio Manantiales de Vida Eterna Cartago, en unión con radiomanantiales.org, tiene el gusto de presentar el mensaje de la Palabra de Dios a cargo del pastor Ronald Garita y sus invitados. Hacemos énfasis en que este mensaje es tomado de las reuniones dominicales en el Auditorio Manantiales de Vida Eterna. Esperamos les sea de mucha bendición. Y le testifico que no hay nada más hermoso que celebrar su cumpleaños con tantos invitados. Y no solamente celebrar el cumpleaños con tantos invitados, sino también con un Padre eterno que es misericordioso y que es galardonador a todos y cada uno de sus hijos y de sus hijas. Damos gracias al hermano Pastor Ronald, la pastora y el cuerpo pastoral de esta iglesia. Pido que por favor usted vaya conmigo a la palabra de nuestro Dios, al Evangelio de San Mateo capítulo 2. Evangelio de San Mateo capítulo 2. Mientras usted lo va buscando, le pido algunos favores. Estar atento como siempre lo ha hecho. El mover de Dios en esta mañana ha sido muy especial y es muy especial. Su corazón ha sido preparado como tierra fértil para recibir la palabra que Dios tiene para usted. Olvídese por un momento de lo que está allá atrás. Cuando terminamos vamos a comer de lo físico, ahora vamos a comer de lo espiritual. Si dejó el cocimiento, la olla lenta en casa, no se va a quemar la comida, nadie se lo va a comer. Siéntese a la mesa del Señor para que Dios lo bendiga en esta mañana. Por todo el programa que tenemos también en esta mañana, esté muy atento, dispuesto su mente, su corazón y su espíritu para recibir de Dios. Siempre le hemos pedido que apague su celular. Hoy lo puede utilizar porque vamos a ir muy rápido. Inclusive hay muchos pasajes que no vamos a poner en la pantalla, porque la palabra que Dios nos trae hoy es una palabra de afirmación al corazón de nosotros los padres. Y usted joven, casado o soltero, que no tiene hijos todavía, en su momento esta palabra le va a servir a usted. No conteste ningún mensaje en su celular, no se sienta tentado. Deje que suene, póngalo en vibración y esté anotando. El padre de familia que no tiene celular, apunte con su lapicero, porque le comentaba a los hermanos en esta mañana que muchísimas veces a nivel de diferentes cruzadas, ministración en diferentes iglesias, aquí mismo la pastora Flor y el pastor Ronald, siempre venimos corriendo los padres, empujando a los hijos al altar, diciendo: por favor, pastor, ore por ella, está con una rebeldía y no la aguanto. Por favor, pastor, ore por mi hijo, viera que es muy mentiroso. Pues el Señor dice en su palabra: he aquí que Dios le ha hablado a los padres para que los padres le hablen a los hijos. Y una de las cosas que tenemos que tener claro, hoy en la mañana Pastor Ronald estaba dando el gran anuncio de que ya ha sido aprobado por parte del Ministerio de Salud los 200 niños que van a venir al albergue de cuidado aquí a Manantiales de Vida Eterna, en donde las maestras y este ministerio vamos a estar ministrando a tantos niños allá afuera con hogares disfuncionales que necesitan de la presencia de Dios. Dios está trayendo favor sobre Manantiales de Vida Eterna, su cuerpo pastoral y todo lo que se está ejecutando en este lugar. Así que no podemos mermar en darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana por el favor que está dándole a Manantiales de Vida Eterna delante del gobierno y las autoridades de esta ciudad. Dice la palabra de nuestro Dios. Yo voy a leer un versículo, leemos desde el versículo 7 al versículo 16, lo vamos a leer fuerte, intercaladamente. Yo leo el primer versículo, usted el siguiente. Gracias, Señor, que esta palabra ha sido bendecida desde el principio de la creación. Mateo 2:7 dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Todos juntos, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Todos el 9. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre
donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Pero siendo avisados por revelación y en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Todos el 13. Después partieron ellos. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Todos el 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Padre amado, te damos gracias por esta tu palabra, que fue bendecida, oh Padre de la gloria, desde el principio de la creación. Te damos gracias, oh Padre bendito, glorioso y santo Espíritu de Dios, Jesucristo, que eres Rey y Señor en el cielo y en la tierra, al cual damos toda honra, gloria y poder por toda la eternidad. Te damos gracias por preparar mentes, por preparar corazones, por preparar espíritus, Señor, para recibir de tu palabra. Te damos gracias, Señor, que no hay arma planeada por el enemigo que pueda confundir ni las mentes ni los corazones, ni ladrón que pueda robar la palabra que va a ser puesta en nuestros corazones como padres tanto físicos como padres espirituales. Bendice a cada uno que esté acá, no solamente los padres, sino también a los jóvenes, a los adolescentes, que también tomarán nuestro lugar el día de mañana y también tendrán la función de ser padres. Te damos gracias por esta tu palabra, oh Dios. En tu nombre precioso te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. La palabra de Dios nos dice claramente que Dios, en el principio de la creación, creó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto del Edén para gobernar. Al ponerlos en el huerto del Edén para gobernar, no solamente como administradores de su reino aquí en la tierra, que es donde también está usted y estoy yo como padre de familia, sino que les dijo: gobiernen y sojuzguen todas las cosas. Aparte de que Dios le dio autoridad a Adán y a Eva, y el enemigo vino y robó esa autoridad, pero el Cristo de la gloria en la cruz del Calvario, dice la Biblia, que le arrebató esas llaves al enemigo y se la volvió a dar nuevamente a los padres, con la autoridad que Dios estableció desde el principio de la creación. No solamente autoridad nos dio Dios como padres de familia sobre esta tierra, sino que nos dio la autoridad y el poder de su palabra. Dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. El sol que usted ve en este día, que está en el firmamento, se sostiene con la palabra de Dios. La luna que sale de noche en el firmamento se sostiene con solamente la palabra de Dios. Las estrellas y los planetas que están en el universo se sostienen tan solamente con la palabra de Dios. Dios lo ha creado usted, y lo ha creado usted y me ha creado a mí con esa misma autoridad. Le comentaba la gran dificultad que pasamos nosotros los padres. Como vemos aquí en la pantalla, cada uno de los padres, cada una de las parejas que cuando se casan, ejemplo los que han renovado los votos en esta mañana, oran a Dios para que le dé un niño, para que le dé una niña, para que les dé hijos, y Dios trae la bendición de los hijos al hogar. Hay algunos que Dios les ha dado ese favor. Hay algunos que, como Pablo, que decía: a mi amado hijo Timoteo. Timoteo no era hijo físico de Pablo, pero sí era un hijo espiritual. Así que usted, sea padre físico o espiritual, tenemos el deber y la autoridad de parte de Dios de ministrar la palabra de Dios a nuestros hijos. La palabra de Dios dice claramente que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. El hombre malo del mal tesoro del corazón saca tan solamente cosas malas. El lugar donde trabajo hace algunos años, había una actividad de una congregación.
Uno de los miembros de la familia estaba celebrando su cumpleaños. Uno de los niños de un padre de familia cristiano hizo algo tal vez que no debía de ser en ese momento. Ese padre se levantó con gran enojo en medio de toda la multitud que estaba ahí, reprendió en gran manera a ese hijo, que todo el mundo se quedó atónito. A veces Dios puede estar dando ese reflejo para nosotros que cometemos el error con nuestros hijos. Me pongo de primero delante de Dios y al frente suyo también. A veces utilizamos palabras no correctas, usted padre y madre de familia, para dirigirse a nuestros hijos. Buscamos tal vez los peores nombres y los peores valores. Cuando estaba estudiando esta palabra, el Señor me decía: ni mencione los diferentes ejemplos que hacen los padres desde el púlpito, para que el enemigo no tome ventaja y alguna persona en algún momento vaya a degradar a sus hijos con alguno de esos nombres. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestros hijos? Cuando nos vamos de rodillas, al igual que Ana, clamando a Dios que nos dé los hijos, y al igual que Ana, Dios nos bendice con ellos. Cuando los tenemos, decimos siempre: qué hermosos que son, qué angelito, qué cosa más divina, qué cosa tan preciosa. Y cuando cumplen 14, 15, 16 años en adelante, el clamor es: Señor, no lo aguanto, Señor, no lo aguanto. Pero doblamos nuestras rodillas para pedir por ellos. Pero ¿qué hicimos nosotros en todo ese proceso? Mientras el niño y la niña estaban en el vientre, ¿qué hicimos con ellos? Lastimosamente tengo que compartirle lo siguiente: las instituciones seculares, respeto a todas las personas que están acá, al igual como los que trabajan afuera. Yo he trabajado como profesor, he trabajado como maestro en escuela, en colegio y en universidad, para gloria de Dios. No podemos pretender que ni la escuela, ni el colegio, ni la universidad forme a nuestros hijos. Ellos se encargan, escúchelo bien, con el respeto a los profesores que están acá de cátedra, con el respeto de ustedes, los no cristianos los deforman, porque se van a encontrar en el aula a una maestra, a un profesor, a un catedrático universitario que se va a parar con la autoridad del diablo a decirle: usted todavía cree en esa babosada de que Dios existe. Y desde que nuestros hijos están en el vientre de su madre, es nuestra obligación empezar a ministrarlos, y ministrarlos con la palabra, para enfrentar al Herodes de este tiempo. Usted diría: estaremos en tiempo de Navidad para que el hermano Dani tomara ese pasaje para hablar de la actitud de Herodes, que quería, según le dijo a los magos, ir a adorar a Jesús, cuando su intención real, dice la palabra más adelante, que era matar a Jesús, porque él quería seguir gobernando. Le aterrorizaba saber que venía el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Herodes, que cuando se sintió burlado por los reyes que fueron a adorar a Jesús, por los pastores, dice que mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, para asegurarse que no quedara ninguno. El Herodes del tiempo de Jesús está manifiesto todavía en este tiempo, tratando de matar a tus hijos, emocionalmente, intelectualmente y espiritualmente. Por eso es que Dios, desde el principio de la creación, con toda la sabiduría que Él tiene, le dio esa autoridad a nosotros los padres, para gobernar sobre nuestros hijos y ministrarles la palabra. Dura cosa es lo que tengo que decirle en esta mañana, cuando usted necesita entender que la escuela secular no puede formar a sus hijos, que los 50 minutos que los niños pasan en la escuela dominical, en la preparación de las maestras, no puede terminar de formar a sus hijos. ¿Qué hacemos con el resto de horas a lo largo de la semana? ¿Qué le ministra usted a sus hijos, padre de familia? Después de esos 50 gloriosos minutos que están pasando con las maestras. Yo, como profesor de una escuela, escuché a un maestro hablándole a las chiquitas de 6º grado,
de que había tenido sexo el fin de semana con su novia. Un profesor a nivel de colegio le escuché hablando con otra estudiante de toda esta clase de barbaridades. Oyendo usted esas cosas, usted puede esperar que la escuela secular forme a sus hijos, que la escuela secular pueda administrar el bien que necesitan nuestros hijos para enfrentar el mañana. No, mi querido hermano y hermana. Es la palabra de autoridad que Dios nos ha dado. Nunca se me olvida, comentaba en la mañana también cuando mi esposa queda embarazada de Mabel. Más o menos a un mes y medio del embarazo empieza un constante sangrado. Fuimos al doctor y el doctor dijo amenaza de aborto. Nos preocupamos, nos desconsolamos, pero hallamos inmediatamente refugio en Dios. Mi esposa en la cama y ministrando ese vientre constantemente. Te bendecimos con vida, te bendecimos con fortaleza, te bendecimos con crecimiento. Nacerás en el tiempo que Dios ha establecido. No saldrás del tiempo antes de que Dios ha establecido. Este año nuestra hija ya cumple 15 años, para gloria de Dios. ¿Pero qué? Fue la palabra de vida que hablamos en la vida de nuestra hija desde que estaba en el vientre. Muchos los padres de familia corremos a los pastores ahora, cuando tienen 16, 20 y 30. Pastor, por favor, ayúdeme. Por favor, sáquese un tiempo de ayuno. Nosotros los padres, ¿qué estamos haciendo? Yo amo el deporte, mi querido hermano. Me gusta el fútbol como recreación. Para los azules y los liguistas no pudieron con mi limoncito. Pero aparte del fútbol, yo tengo que comer esta palabra día con día, que es con la que tengo que ministrar a mis hijas, que es con la que tengo que esconderlas en el hueco de la mano de Dios, para que el principio del espíritu de Herodes no esté sobre ellas en ningún momento. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3 versículo 16: more abundantemente la palabra en vuestros corazones. Yo no puedo estar hablando a mis hijas de fútbol. Me vendrán algunos momentos que me ven viendo algún partido, pero lo que tiene que abundar en mi boca es la palabra de Dios, para ministrar sus vidas, para que puedan crecer. More abundantemente en nuestras bocas la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder derrotar a los enemigos, ese principado de Herodes que se mueve en este tiempo. ¿Y qué es lo que debo de hacer? Cada vez que mis hijos están pasando por diferentes dificultades, y antes, como predicaba nuestro hermano el domingo pasado, antes de que vengan las dificultades, Job estaba de madrugada orando por esos hijos, ministrando y haciendo sacrificios, pidiéndole a Dios que los guardase. No esperó hasta que viniese la tormenta, sino que desde que estaban en el vientre, conforme van creciendo, los vamos declarando para el reino de nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice claramente en Deuteronomio capítulo 6 versículo 1 y 9. Voy a ir más rápido, por favor tome nota. Deuteronomio 6 del 1 al 9 dice: estas palabras los llevarás en tu boca y en tu corazón, y las hablarás a tus hijos cuando anden por las calles, cuando se acuesten, cuando se levanten. Dice que cuando estén en las casas, en las plazas, pégalo en los postes, en las puertas. ¿Por qué? Porque esa palabra es la que va a ayudar a nuestros hijos a mantenerse mientras estamos gobernando sobre esta tierra, para derrotar al espíritu de Herodes. Un ejemplo de esto lo vemos en la familia pastoral. El hermano pastor Ronald y pastora Flor han visto a sus hijos y los han guiado en el evangelio. Su trabajo no terminó ahí, pastora. Ahora están con los nietos, encaminándolos. Ahora le dije a la hermana Alicia, ¿quién es este niño que viene contigo? Me dice, es el hijo de Alejandro. La hermana Alicia y el hermano William no terminaron con Henry y con Carla y con Alejandro. Ahora van con los nietos. Y como decía el pastor, esta palabra se habla por generaciones. Gracias a Dios por la bendición que Dios nos da a nosotros los padres,
Gracias por la bendición material. Dele a usted todo lo que pueda darle a sus hijos ahora, en vida. Pero esta abundancia de tesoro es lo que los va a permitir mantenerse cuando usted no esté. Usted y yo tenemos que tener claro, padres de familia, que no somos eternos. Estamos preparándonos para ir a una eternidad. Pero en tanto estemos en esta tierra, hermanos, preparemos a nuestros hijos con la autoridad de la palabra de Dios. Dice el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 11: de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Con la misma boca que erróneamente a veces herimos y ofendemos a nuestros hijos, queremos preferir después una palabra de bendición. Nos arrepentimos en esta mañana delante de Dios, yo primero. Y le pedimos a Dios siempre que su palabra more en nuestras bocas, hermanos, para bendecir a nuestra familia constantemente en todas las cosas que ellos necesitan. ¿Y cómo podemos bendecirlos? En el libro de Salmos, capítulo 85, versículo 9 dice: debemos de bendecir a nuestros hijos con el temor de Dios. Hijo e hija, yo te bendigo para que el temor de Dios siempre esté en tu corazón. Que sea donde quiera que estés, Dios pueda estar trayendo temor en tu corazón. No temor de que Dios le destruya, sino que su hijo y su hija, ellos puedan saber que hay un Dios al cual hay que honrar. Hay un Dios que hay que respetar. Hay un Cristo que pronto viene nuevamente sobre esta tierra. Mi padre y mi madre siempre me han dado testimonio de lo maravilloso que ha sido Jesús con ellos. Cómo Dios salvó a mi padre estando en el alcoholismo y la drogadicción. Cómo Dios levantó a mi madre de cáncer. Cómo Dios los ha bendecido materialmente. Ese es el Dios al cual tú debes de temer, hijo. Dice el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 4: bendigamos a nuestros hijos con la protección de Dios. Salmo 37, 4. A veces nuestros hijos nos dicen: papi, no puedo dormir. Mamá, no puedo dormir. Siento terror nocturno. Siento terror nocturno. Usted le dice: bueno, el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo y te defiende. No habrá terror que te pueda asustar. Y usted está ministrándole la palabra de Dios. Declaro que serás de bendición. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 4. Génesis 12, 1 al 4. Te dedico la bendición de Dios en todas las áreas de tu vida. Serás prosperado en todas las cosas. Declaro sobre ti la bendición de Abraham. Hermanos y hermanas, cuando el papá de Jacob lo iba a bendecir, derramó sobre él una bendición tal que le dijo: yo te bendigo con la bendición de Abraham. Yo te bendigo con el favor de Abraham, Isaac, para que el favor de Dios esté sobre tu vida. Si usted analiza a Abraham, un hombre sencillo, con un corazón dedicado a Dios, no hubo batalla que Dios no peleó por Abraham. No hubo favor de Dios que no fue delante de Abraham, delante de todos los reyes de la tierra. Usted habla una palabra poderosa sobre cada uno de sus hijos. La fe de Abraham siempre esté sobre ti. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Te declaro tu cuerpo como templo del Espíritu Santo. Como hijo e hija mía, no pondrás sustancias malignas en tu cuerpo. No andarás tatuándote tu cuerpo, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere morar en ti, hijo. Donde quiera que tú vayas, hija, el Espíritu Santo va a estar contigo. Es la palabra de bendición que proferimos sobre ellos. Dice Proverbios capítulo 21, versículo 23. Bendigo tu forma de hablar, bendigo tu lengua, para que la mentira ni la falsedad esté en tus labios. Te bendigo con esa provisión y esa sabiduría de Dios, para que tu lengua alabe al Altísimo, para que tu lengua siempre diga la verdad, para que tu lengua alabe al Dios que todo lo puede. Dice la palabra de nuestro Dios:
ahí en Daniel capítulo 6, versículo 3. Te bendigo, hijo, y te bendigo, hija, con un espíritu superior. Yo siempre le he dicho a mis hermanos, discúlpenme la palabra, rajemos, que tenemos un espíritu superior. No tenemos el espíritu del mundo. Y ese espíritu superior no es para ver a nadie por encima del hombro. Dice la palabra de Dios que el rey llamó a Daniel, llamó a 120 sátrapas, pero dice que Daniel tenía un espíritu superior sobre esos 120. Santiago 1:5, padre de familia, también anótelo. Dice que Dios da una sabiduría abundantemente y sin reproche. Abundante es que no cabe en esta casa de Dios. Abundantemente y sin reproche. Es la bendición que usted debe de declarar sobre sus hijos. Nuestra hija mediana, Jessie, empezó a tener hace unos 3 años algunas dificultades con la enseñanza en la escuela. Y la maestra nos llamó, nos envió donde la psicóloga. Respetamos a todos los profesionales, porque a mí me gusta que también me respeten. Pero aquel profesional cristiano que te da un criterio, siempre te dice, pero confía en Dios, porque en Dios todo es posible. El médico, cuando te da la referencia, te da la radiografía y dice, vea dónde está la fractura y este hueso no quiere soldar. Usted dice, hueso, te soldas en el nombre de Jesús. Porque dice la palabra de Dios que Dios entretejió todos nuestros huesos ahí en el vientre de nuestra madre. Nos puso tendones y músculos sin que faltara absolutamente nada. Empieza a tener estos problemas nuestra hija y nos llama la psicóloga y dice, su hija está teniendo problemas de aprendizaje, le está costando mucho, tienen que ver si le consiguen una ayuda especial. Y no se sorprendan si algún día o algún año ella lo pierde. Salimos de la reunión, le dimos gracias a la psicóloga y cuando llegué a mi casa le dije a mi esposa Rosaura, traiga a Jessie, vamos a imponer manos sobre ella, vamos a declarar una sabiduría superior sobre ella. Vamos a declarar sobre ella sabiduría en ciencias, sabiduría en letras, sabiduría en números, sabiduría en arte, sabiduría en cultura, en todo lo que tiene que ver y habilidad, porque es una hija de Dios. Hermano, y no hay día que no enviamos a nuestra hija a la escuela con la bendición de la sabiduría y la autoridad de Dios. Meses después, la maestra sorprendida. Eso era cuando estaba en 3er grado. Ahora mi hija está en el último grado de la escuela primaria, está en 6º grado y no ha perdido ningún año, como dijo la mentira de Herodes. Dieron un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria sea su nombre. Alabado sea por siempre. Es la palabra, dice la Biblia, que usted y yo debemos de estar vestidos con toda la armadura de Dios y con la espada del Espíritu, que es su palabra, que dice que penetra hasta lo profundo, cortando huesos y tuétanos. Toda mentira del principado de Herodes, que quiere matar espiritual, intelectualmente o físicamente a su hijo en este tiempo. Usted y yo solo podemos hacer lo que hizo Cristo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2. Dice que Jesucristo fue en el poder del Espíritu y decía, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Y dice que el diablo lo dejó por un tiempo. Porque tenemos que saber lo siguiente: cuando estamos orando y estamos en guerra contra el enemigo va a saber que tiene que ir retrocediendo, pero vendrá el tiempo que va a venir a darte otra vueltita a ver cómo estás. Y es por eso que tenemos que estar aferrados y afirmados en la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10 y en Josué 1:9 que debemos de bendecir a nuestros hijos con seguridad. Papi, no quiero ir a la escuela. Mamá, no quiero ir a la universidad, tengo miedo a algunos grupos que están ahí. Dice el Señor en Isaías 41:10, yo estoy contigo, no temas. Yo te llevaré desde tu mano derecha. Yo estoy contigo, yo te ayudo. Y dice Josué 1, del 1 al 9, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Usted afirma esa palabra con firmeza en el corazón de cada uno de sus hijos y de sus hijas.
porque necesitan estar seguros primeramente en Cristo y luego en su Padre. Está nuestra hija también, Jessie, en la escuela. Y para la gloria del Señor también lo comento. Hermano, veníamos días de verla que cada vez que venía con un filo, venía con un hambre a la casa. Pero ¿qué te pasa? Pero no te damos la monedita. Sí, pero hay un chiquito que todos los recreos me quita la monedita de la merienda. Hermano y hermana, ¿usted cree que yo iba para la escuela con esta unción como la que voy ahorita? Hermano, le confieso delante de Dios que yo iba en la pura carne molida. Hermano, iba con una autoridad carnal de que donde me topaba ese niño, si había un gancho en la puerta, ahí lo iba a guindar. Pero primero hablamos con nuestra hija. Le dijimos, no tenga temor, porque ella decía, no papi, porque los hijos, hermano, allá afuera, si usted no afirma a sus hijos en la palabra y seguridad también en usted, el espíritu de Herodes los está esperando allá afuera. Hermano, y afirmamos el corazón de nuestra hija. Tenga tranquilidad, Dios está con usted, no vamos a hacer ningún escándalo y ese niño no la va a volver a molestar. Le digo que desde que yo llegué a la puerta, yo vi que un niño se me quedaba viendo así chiquitito como estoy. Se me quedaba viendo el chiquillo, se me quedaba viendo y digo, ese es. Llamamos a la maestra y la maestra vino y le comentamos el asunto y le dice, Jessie, no tenga temor. ¿Cuál es el niño? Le dice, aquel que está allá sentado. El chiquillo vino y antes de que ese chiquillo llegara a la puerta, mi querido hermano, Dios me dijo, haz lo que hubiera hecho Jesús. Mi intención era otra. Hermano, yo metí mi mano al bolsillo y me saqué una moneda. Y le dije al niño, yo soy el papá de Jessie. Aquí está tu monedita de la merienda de hoy. No deje que yo tenga que venir otra vez aquí a buscarte. Porque aquí está la monedita del recreo de hoy y a mi hija me la deja tranquila. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. No por el temor de la altura que me estaba viendo ahí, sino que fui ahí a hablarle con la autoridad como hablaba Jesús en su palabra. A poner las cosas en orden como Dios establece en su palabra. No conforme, hermano, nosotros lo podemos hacer en la carne. 3 semanas después me comenta mi esposa que lo que la maestra tomó de reflexión para la reunión de padres de esa semana fue la actitud que tomó el padre de Jessie y la enseñanza que le hizo a ese niño de la escuela en ese día. Para gloria de Dios le pidió a todos los padres de familia que por favor tuvieran una actitud aunque sea similar. La gloria es del Señor por haber tratado conmigo en ese momento, hermano, porque yo no iba por ningún asunto bueno. Usted como padre de familia salía a defender a sus hijos, pero sobre todo a defenderlos a la luz de la palabra del Señor. Proverbios capítulo 4 versículo 21. Bendigo tu vida con dirección. Pastor, es que mi hija, mi hijo no tiene dirección en su vida. Hijo, venga para bendecirte. A veces tenemos la bendición de tenerlos cerca. A veces tenemos la bendición que aunque están cerca, se van por todos lados. Ah, no, papi, qué pereza, mami, qué pereza, ya venís con tus cosas. Cite la palabra. Mi palabra irá y hará aquello para lo cual yo lo he enviado, dice el Señor. Y usted cita esa palabra sobre su hijo. Yo te bendigo con dirección en tu vida. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 54 versículo 17. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12. Yo te declaro libre de tus enemigos y libre de todo mal. Dios pondrá a tus enemigos por estrado de tus pies. Yo te bendigo con la bondad de Dios. Yo te bendigo con la misericordia de Dios. Y vamos al libro de Hebreos, capítulo número 11, versículo del 1 adelante. Hijo mío, hija mía, yo te bendigo con fe. Yo te bendigo con la fe de Abraham, el padre de la fe.
Porque cuando los hombres dicen que no se puede, tú vas a saber que con fe todo se es posible delante de la presencia de Dios. Usted afirma a su hijo que cuando está allí en la escuela, ay, pero ¿cómo hago? Señor, yo no puedo. Esto es muy difícil, me cuesta el inglés, me cuesta la matemática, me cuesta el español. No, ten fe, hijo, ten fe, hija, que vas a salir adelante. Tenga fe en Dios. Tu padre y tu madre estamos intercediendo delante de Dios por ti. Y esa es la palabra en la que va a guardar. Es la palabra que va a guiar. La palabra de Dios nos dice claramente en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 1. Dice que Dios permitió que Jacob fuera bendecido por su padre. Vea la importancia de la bendición que usted declare sobre su hijo, sobre su hija. No espere que allá afuera le venga del mundo la bendición. Esa bendición material no sirve para nada. La bendición que viene de Dios es la que enriquece y no empobrece, dice la palabra de Dios. Dice que cuando el padre de Jacob terminó de bendecirlo, apareció su hermano Esaú y le dijo: padre, he escuchado que has bendecido a mi hermano Jacob. Yo quiero que tú también me bendigas. En ese tiempo, cuando un padre declaraba una bendición, era una palabra poderosa, como hoy es con la autoridad de Dios. Pero en ese tiempo, la palabra profética hablada por un padre al principio ya no se podía volver a desatar sobre una persona. Dice la Biblia que Esaú lloró amargamente porque su padre no lo podía bendecir. Algunos de nosotros no tuvimos el privilegio de que nuestro padre en otro tiempo nos hubiera bendecido. Usted diría: mi destino antes, tantos años que perdí, si mi padre y mi madre me estuvieran bendiciendo, hubiera tenido un resultado diferente. Hace un tiempo le dije a una de mis hermanas carnales: ¿tú te acuerdas que nuestras tías y bisabuelos practicaban la brujería y muchas ciencias ocultas? Me dice: sí. Le digo: ¿qué es lo que ha pasado? Me dice: es que hay una nueva generación. Desde que nosotros pactamos entregar nuestra vida a Cristo, la maldición se terminó. Entramos en un tiempo de pacto y de bendición de parte de Dios. Hermano, yo le puedo decir que en nuestro tiempo, hermano, nos esperábamos a algunos hermanos que vinieran de la escuela para cambiarnos los zapatos, para que el otro pudiera ir. Yo le cuento a mi hija que en mi tiempo, cuando yo estaba en el colegio y en la escuela, yo llevaba pancito tostado de merienda. Gracias a Dios por mi pancito tostado. Y no tostado en el horno de hoy de vitrocerámica, ¿verdad? Ahí al fogón de leña tostado. Pero gloria a Dios, dice la Biblia que la gente correría detrás de nosotros. Los compañeritos me querían quitar el pancito tostado, que me quemé las uñas en la mañana haciéndolo porque no había merienda en ese tiempo. Hoy en día la abundancia, la bendición que Dios ha traído sobre mi vida, mis hijas la están disfrutando. Cuando tienen que llevar pan tostado, lo llevan porque les alegra llevarlo, pero no por limitación. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. La mitad del capítulo del libro de Deuteronomio, capítulo 28, es obligación de nosotros, padres de familia, el leerlo completo para declarar toda esa bendición sobre nuestros hijos. Seréis bendecidos en vuestra salida y seréis bendecidos en vuestra entrada. Estaréis por cabeza y no estaréis por cola. Estarán tan solamente arriba y no estarán abajo. Es que viera que la bisabuela de él siempre fue una arruinada. Y el abuelo igual. Y viera que el papá y ellos siempre han sido muy pobrezones, ¿verdad? No. Dice la Biblia que en el pacto que hicimos con Cristo Jesús fue un pacto completo que Dios nos dio a nosotros por medio de su Hijo. Dice que Cristo Jesús nos entregó absolutamente todas las cosas. Y eso es lo que usted y yo debemos de tener. Esta palabra morando abundantemente aquí en este corazón para ministrar la vida de nuestros hijos. Dice claramente el libro de Proverbios capítulo 10 versículo 22. La bendición de nuestro Dios es la que enriquece y esa no empobrece jamás. ¿Con qué más bendecimos a nuestros hijos?
Isaías capítulo 53, versículo 5, te bendigo con salud. Está bien por los medicamentos naturales que usamos cuando tenemos una gripe. Yo también me tomo una Panadol o me tomo una Tapsin. Pero antes de tomarme la Tapsin, me envuelvo en la llaga del Cordero de Dios y le digo: Cristo Jesús, tú llevaste esa enfermedad en la cruz del Calvario. Y este medicamento no es por falta de fe, me lo tomo para que sea de bendición para mi cuerpo. Pero ¿cómo puedo ministrar a mi hijo y a mi hija si esta palabra no mora abundantemente en mi corazón? Vuelvo a decirles, mis queridos padres de familia, yo primeramente delante de Dios me arrepiento de las palabras soeces, faltas de productividad que yo he hablado sobre la vida de mis hijas. Y me he propuesto día con día bendecirlas con todo tipo de palabra. Ahora que hay tanto sistema electrónico, mamá tiene celular, la abuela tiene celular, el abuelo tiene celular. Si no lo ve, mándele la palabra de bendición día con día. Que su hijo o su hija, cuando se levanten ahí desayunando con ellos, tómese el tiempo. En la escuela la maestra, a menos de que sea cristiana, el profesor, a menos de que sea cristiano, no va a traer la bendición de Dios sobre su vida. Es necesario. Dice la palabra de Dios que Dios le ha hablado a los padres para que nosotros los padres le hablemos a los hijos. Esta oportunidad que nos está dando el gobierno de convertirnos también en centro de cuidado de 200 niños aquí en Manantiales, hermano, es para que esta palabra sea sembrada en buena tierra, para una nueva generación que cambiará Cartago, Costa Rica y el mundo entero. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si nosotros estamos vacíos, hermano. Usted ha llegado al tubo cuando le cortan el agua y viene con sed y lo abre y no hay agua. Así es el corazón de nuestros hijos muchas veces, que cuando usted se levanta en la noche y no puede dormir, uy, pasé toda la noche dando vueltas, no pude dormir. ¿Sus hijos qué? ¿Mis hijos qué? Para gloria al Señor, hermano, cuando abro mis ojos en la mañana y estoy de rodillas, le doy gracias a Él por el día que ha creado. Lo alabo, lo glorifico y lo bendigo. Y después de eso le digo: Señor, cada una de mis hijas, conforme su nombre, la escondo en la llaga del Cordero de Dios, cerco vallado de ángeles alrededor de ella. Ninguna arma forjada en contra de ellos podrá prosperar. Declaro sobre ellos sabiduría. Señor, van para examen. Recuérdales, Espíritu Santo, todo lo que han aprendido. Usted envía a sus hijos y a sus hijas con autoridad y con bendición. Lastimosamente, yo he escuchado a padres inconversos despedir a un hijo en la puerta de su casa con semejante palabrota, diciendo al espíritu de Herodes de este tiempo: ahí lo tienes, destruílo. Y después caemos de rodillas. No, ese es el tiempo que Dios nos habla a los padres, hermano. Es el tiempo en donde Dios nos está llamando. Y voy finalizando. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 128, versículo 1 y 2. Usted puede bendecir a su hijo: te bendigo, hijo, te bendigo, hija, con felicidad, te bendigo con la paz de Dios, te bendigo con el entendimiento de Cristo, te bendigo con la mente de Cristo que esté puesta sobre ti. Es que mi hija siempre pasa con mucha depresión. Mi hijo viera que siempre pasa muy deprimido. Cancela ese espíritu de Herodes en el nombre de Jesús. Y empieza a tomar la armadura de la palabra de Dios y enviarla a la mente de su hijo y a la mente de su hija. Usted es una hija preciosa. Dice la palabra de Dios que nuestros hijos serán como columnas labradas de un palacio, como las esquinas, perfectos. Usted no tiene por qué envidiar a ningún hijo, a ningún hermano, a ninguna hermana. Es que si hubiera sido hijo de fulano, si hubiera sido hija de fulana. No, usted tiene el arsenal para moldear a su hijo y para moldear a su hija, para que el día de mañana usted y yo podamos volver a ver y recibir la bendición de la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos y en la vida de nuestras hijas. Incline su cabeza conmigo conforme estamos orando y le pedimos a Dios que nos perdone por haber sacado palabras de muerte y no palabras de vida,
hacia nuestros hijos. Por haber en alguna manera no haber hablado vida sobre nuestros hijos y nuestras hijas. Por haberlos dejado por cola y no por cabeza. Por haberlos dejado abajo y no arriba. Señor, nos arrepentimos delante de ti, delante de tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra de autoridad que tú nos has dejado. Señor, me comprometo delante de ti en este día a atesorar tu palabra en mi corazón para hablar tan solamente palabra de vida y no palabra de muerte. Hablar palabra de éxito y palabra de paz. Palabra de gozo y de seguridad sobre nuestros hijos. Palabras del favor de Dios sobre nuestros hijos. Palabras con el ángel tuyo acampando a su izquierda y su derecha. Palabras de salud. Declaramos a nuestros hijos e hijas templo del Espíritu Santo de Dios guardados para ti. Ninguna práctica del espíritu de Herodes que se mueve en este tiempo podrá estar sobre nuestros hijos y sobre nuestras hijas. La sangre del Cordero de Dios, esa sangre que quita todo pecado, esa sangre que quita toda mancha, limpie los corazones de nuestros hijos, los corazones y mentes de los padres, y escondemos a nuestros hijos, oh Dios, en tu mano preciosa y en tu llaga preciosa, Jesús. Esperamos la prédica le haya sido de mucha bendición. Le esperamos en el siguiente mensaje de la palabra de Dios a cargo del pastor Ronald Garita, pastor principal del Auditorio Manantiales de Vida Eterna Cartago y sus invitados.